Lección 1. Explorando la naturaleza. Sí, ofrecen opciones geniales. Podemos unirnos a una visita guiada de observación de aves o a una sesión de fotografía de la naturaleza. Suena fantástico. Siempre he querido aprender más sobre la fauna local. Exactamente. Una visita guiada puede brindarnos información que podríamos pasar por alto por nuestra cuenta. Además, es una excelente manera de conocer a otros entusiastas de la naturaleza. Sí, compartir la experiencia con otros puede hacerla aún más placentera. También me encanta la idea de capturar momentos bellos a través de la fotografía. Igual, es una forma perfecta de documentar nuestras aventuras en la naturaleza. Revisemos el calendario y veamos cuándo estarán disponibles los próximos tours. Genial idea. Me emociona de explorar la belleza que nos rodea. Lección 2. Responsabilidad ambiental. Todos debemos hacer nuestra parte para ayudar al planeta. Es esencial para las generaciones futuras. Totalmente de acuerdo. Algo sencillo con lo que podemos empezar es reducir el uso de plástico. Sí, pequeños cambios en nuestros hábitos diarios pueden generar importantes impactos positivos. Exactamente. También podemos centrarnos en reciclar y reutilizar artículos siempre que sea posible. Creo que es importante educar a otros sobre prácticas sostenibles. Sí, difundir información puede inspirar a más gente a involucrarse. Hagamos un plan para implementar algunos hábitos ecológicos en nuestras vidas. Excelente idea. Me entusiasma tomar medidas prácticas para la sostenibilidad. Juntos podemos marcar la diferencia en la protección de nuestro hermoso planeta. Lección 3. Reflexiones finales. Hay otros puntos que abordar antes de concluir. Creo que hemos cubierto exhaustivamente las principales preocupaciones. Sí, hemos discutido todos los aspectos clave, lo cual es excelente para la claridad. Estoy de acuerdo. Es importante asegurar que todos estén informados y alineados. Resumamos nuestra discusión para reforzar lo que hemos decidido. Parece un plan inteligente. Un resumen nos ayudará a consolidar nuestras conclusiones. Me alegra que nos hayamos tomado el tiempo de repasar todo en detalle. Sí, demuestra nuestro compromiso con el éxito de este proyecto. Espero ver los resultados positivos de nuestros esfuerzos. Lección 4. Equipo deportivo. Vi algunas bicicletas y equipos fantásticos en las tiendas de deportes locales. Me alegra saberlo. Es difícil encontrar el equipo adecuado para principiantes. Para nada, muchas tiendas ofrecen consejos y recomendaciones para principiantes. ¡Qué tranquilidad! Siempre es bueno tener orientación al empezar. Sí, además, probar diferentes equipos puede ayudarte a encontrar el que mejor se adapte a ti. Exactamente. Creo que visitar una tienda y hablar con expertos sería beneficioso. Estoy de acuerdo. Planifiquemos una visita para ver qué ofrecen. Estoy entusiasmado por explorar nuestras opciones y tal vez incluso probar algunos equipos.
Será una salida divertida y una excelente manera de prepararnos para nuestras aventuras. Lección 5. Problemas del motor. He estado teniendo un problema con el motor. Está haciendo ruidos extraños. Lo has llevado a un mecánico para que lo revise. Todavía no, pero sé que debería. Ignorarlo podría traer problemas mayores. Por supuesto, siempre es mejor abordar los problemas cuanto antes. Estoy de acuerdo. Quiero asegurarme de que mi vehículo sea seguro y confiable para conducir. Sí, el mantenimiento regular puede evitar reparaciones más costosas en el futuro. Creo que programaré una cita esta semana para que lo revisen. Parece un plan inteligente. Espero que sea fácil de solucionar. Yo también. Te mantendré al tanto de lo que diga el mecánico. Lección 6. Opciones de restaurante. Sin duda hay una gran selección de restaurantes por aquí. Ya he buscado algunos restaurantes populares en la zona. Genial. ¿Qué opciones encontraste? Hay un lugar italiano, conocido por su deliciosa pasta y su ambiente acogedor. Suena increíble. Me encanta la buena comida italiana. Sí, y también hay un restaurante de sushi muy recomendado. Qué ganas de probarlo. El sushi fresco siempre es un lujo. Hagamos un plan para visitar uno de estos lugares pronto. Genial idea. Qué ganas de disfrutar de una buena comida juntos. Lección 7. Delicias sobrantes. Me quedó pasta de la cena de anoche y me alegro mucho de haberla guardado. A veces, las sobras pueden ser muy convenientes, especialmente cuando estás ocupado. Por supuesto, ahorras tiempo y esfuerzo al no tener que cocinar desde cero. Además, a veces, los sabores se desarrollan incluso mejor después de reposar durante un día. Totalmente de acuerdo. Las hierbas y las especias tardan más en mezclarse. Exactamente. ¿Qué tipo de pasta hiciste? Era una salsa cremosa de ajo con espinacas y champiñones. ¡Qué rico! Me encanta la pasta cremosa, es tan reconfortante. De verdad que sí. Creo que lo calentaré para el almuerzo de hoy. Lección 8. Importancia olímpica. Los Juegos Olímpicos son considerados el movimiento deportivo más grande e importante del mundo. Es cierto. De hecho, mucha gente cree que el espíritu olímpico une a las naciones. Exactamente. Atletas de todo el mundo se reúnen para competir y celebrar. Sí, promueve la paz y el entendimiento a través del espíritu deportivo y el trabajo en equipo. Creo que es sorprendente cómo los Juegos Olímpicos pueden inspirar a las generaciones futuras. Por supuesto, anima a los jóvenes a perseguir sus sueños en el deporte. Además, muestra el increíble talento y la dedicación de atletas de todo el mundo. Estoy de acuerdo. Ver la ceremonia de apertura siempre es un momento memorable para mí. Yo también.
Las exhibiciones culturales son impresionantes y memorables. Lección 9. Aplicaciones para observar las estrellas. Sí, hay muchas aplicaciones que ayudan a identificar estrellas, planetas y constelaciones. Fantástico. La tecnología hace que observar las estrellas sea tan accesible y educativo. Por supuesto, es increíble cómo podemos explorar el universo desde casa. Sí, estas aplicaciones proporcionan información que mejora la experiencia de observar el cielo nocturno. Estoy de acuerdo, pueden ayudarnos a comprender las historias detrás de cada constelación. Claro, planeemos una noche de observación de estrellas pronto y usemos una de esas aplicaciones. Suena genial, tengo muchas ganas de ver las estrellas y aprender más. Yo también, por nuestra aventura cósmica. Sí, hagamos que sea una noche memorable. Lección 10. ¿Cómo empacar para la vida silvestre? Quizás incluso podamos avistar fauna durante la caminata. Genial. ¿Qué debemos llevar? Por supuesto, creo que deberíamos empezar con ropa ligera y adecuada para actividades al aire libre. Buena idea. Llevar ropa cómoda hará que nuestra aventura sea mucho más placentera a largo plazo. Sí, una mochila resistente también es esencial para llevar todos nuestros útiles escolares, sin ninguna molestia. Por supuesto, y no olvides el botiquín de primeros auxilios. Siempre es recomendable estar preparado para cualquier pequeño accidente. Imprescindible. Además, llevar un buen mapa nos ayudará a recorrer los senderos con seguridad. Estoy de acuerdo. Es genial estar conectado con la naturaleza y tener las herramientas adecuadas a mano. Sí, asegurémonos de estar bien preparados para una aventura divertida y segura. Estoy emocionado por ver lo que descubrimos ahí fuera. Lección 11. Planes de compras. Suena bien. Vamos a por nuestras bolsas reutilizables y al mercado. Por supuesto, usar bolsas reutilizables es una excelente manera de reducir los residuos al comprar. Sí, además, tienen mucha más capacidad que las bolsas de plástico, lo que las hace muy prácticas. Exactamente. Me encanta lo ecológicos que son. Un pequeño cambio marca una gran diferencia. Claro, tienes una lista de lo que necesitamos comprar. Sí, hice una lista de productos frescos, bocadillos y algunos elementos esenciales para la semana. Perfecto. Asegurémonos de probar también las especialidades locales mientras estemos allí. Genial idea. Me encanta descubrir nuevos sabores y apoyar a los agricultores locales. No puedo esperar a ver qué encontramos. Lección 12. Vistas panorámicas. Sí, el Faro Viejo es una visita obligada. Ofrece unas vistas impresionantes de la costa. Por supuesto, he oído que el paisaje desde arriba es impresionante. Me lo imagino. Debe ser increíble ver las olas rompiendo contra las rocas. Sí, además, el faro en sí tiene una rica historia, lo que le añade aún más encanto. Estoy de acuerdo.
Es fascinante pensar en todos los marineros que confiaron en él a lo largo de los años. Claro, no olvidemos llevar nuestras cámaras para capturar los momentos más hermosos. Genial idea. Quiero recordar cada detalle de esta aventura. Sí, brindemos por explorar el faro y disfrutar del aire libre. Estoy deseando que llegue. Lección 13. Relaciones europeas. La mayoría de los países europeos ya no ven a otras naciones como enemigos, no tienen interés en librar guerras. Es una perspectiva alentadora. Muestra cuánto se ha avanzado en la diplomacia. Por supuesto, la cooperación y la unidad son vitales para afrontar los desafíos globales actuales. Sí, es importante centrarse en la colaboración, no en el conflicto. Estoy de acuerdo. La Unión Europea es un gran ejemplo de cómo los países pueden colaborar para beneficio mutuo. Por supuesto, exploremos cómo han evolucionado estas relaciones con el tiempo. Excelente idea. Comprender esta historia puede aportar valiosas lecciones a las generaciones futuras. Sí, brindemos por promover la paz y el entendimiento entre fronteras. Por supuesto, sigamos hablando de estos importantes temas. Lección 14. Colores nacionales. El morado es el color de algunas violetas, la bandera canadiense es roja y blanca. ¿De qué color es tu bandera? Mi bandera es azul y dorada, representando el cielo y los campos de mi país. ¡Qué bonito! Los colores pueden transmitir muchísimo sobre la identidad y los valores de una nación. Sí, cada color suele tener un profundo significado ligado a la herencia cultural y la historia. Estoy de acuerdo. Exploremos el significado de las diferentes banderas del mundo. Gran idea. Es fascinante cómo las banderas pueden contar historias de naciones. Sí, me encanta aprender sobre el simbolismo de cada diseño. Yo también. A descubrir más sobre nuestro mundo. Claro, sigamos con esta conversación. Lección 15. Clima perfecto para un picnic. ¿Qué tal el tiempo hoy? Hace bastante sol, ¿verdad? Sí, perfecto para un picnic en el parque, diría yo. Por supuesto, me encanta disfrutar del sol mientras como al aire libre. Es una forma refrescante de pasar el día, rodeado de naturaleza. De acuerdo, preparemos algo para picar y una manta y vayamos al parque. Genial idea. Qué ganas de relajarme y disfrutar del buen tiempo. Sí, un picnic es una forma maravillosa de relajarse después de una semana ajetreada. Claro, que pases una tarde encantadora bajo el sol. Estoy deseando que llegue. Lección 16. Reflexiones históricas. La guerra que ambos bandos ganaron hoy es un tema fascinante. La frontera de 3000 millas tiene una historia compleja.
Por supuesto, es interesante ver cómo los conflictos pueden llevar a resultados y acuerdos inesperados. Sí, la historia de las fronteras a menudo refleja las luchas y la resiliencia de las personas. Estoy de acuerdo. Comprender estos acontecimientos nos ayuda a apreciar las relaciones actuales entre las naciones. Por supuesto, exploremos más sobre el contexto histórico de esta frontera. Excelente idea. Sería revelador aprender cómo se formaron estas divisiones. Sí, me entusiasma profundizar en este tema contigo. Yo también, por descubrir el pasado. Absolutamente. Lección 17. Compartir la risa. Eso siempre te hace sonreír. Sí, de hecho, hay un chiste que me encanta. En serio, me encantaría oírlo. ¿Por qué ganó el espantapájaros un premio? Porque sobresalió en su campo. Qué gracioso. Me encantan los juegos de palabras. Siempre le dan un toque divertido. Estoy de acuerdo. El humor puede alegrar hasta los días más aburridos. Por supuesto, es importante encontrar alegría y risas en la vida. Sigamos compartiendo chistes. Es una excelente manera de crear vínculos. Claro que sí, por más risas y sonrisas. Sí, que siga la diversión. Lección 18. Conciencia de seguridad. Un chiste sobre amenazas a la seguridad. Eso es una ofensa grave, no debemos tomar estos asuntos a la ligera. Por supuesto, es fundamental ser consciente de las implicaciones de este tipo de chistes. Sí, la seguridad es un problema serio y debemos abordarlo con cautela. Estoy de acuerdo. El humor a veces difumina los límites, pero debemos mantenernos alerta. Por supuesto, fomentemos el debate sobre la comunicación responsable en materia de seguridad. Excelente idea. Es importante encontrar el equilibrio entre humor y seriedad. Sí, brindemos por fomentar la conciencia y la comprensión en nuestras conversaciones. Por supuesto, mantengamos este diálogo abierto. Estoy deseando que llegue. Lección 19. Maravillas de Islandia. Islandia suena increíble. ¿Cuáles son algunas de las atracciones imprescindibles? Hay muchísimas. La Laguna Azul es sin duda un lugar destacado para muchos visitantes. Sí, un spa termal rodeado de paisajes impresionantes suena increíble. Por supuesto, y no te olvides del Círculo Dorado, que incluye hermosas cascadas. He oído hablar de ellos. Ulfos y Gesir sin duda están en mi lista. Sí, además, explorar los paisajes volcánicos y las aguas termales es una experiencia única. No puedo esperar a ver la aurora boreal, es un sueño hecho realidad para muchos viajeros. Claro, hagamos planes para visitarlo,
en la temporada adecuada para disfrutar de las mejores vistas. Genial idea. Me emociona sumergirme en la belleza natural de Islandia. Lección 20. Perspectivas de la comedia. Los chistes pueden ser muy subjetivos, lo que para algunas personas puede resultar gracioso, para otras puede no serlo. Sí, la comedia es algo muy personal y varía mucho entre culturas. Exactamente. Es interesante cómo el humor puede reflejar las normas y valores sociales. Estoy de acuerdo. A veces, el contexto influye mucho en cómo se recibe un chiste. Sí, creo que explorar diferentes estilos de comedia puede ser enriquecedor. Por supuesto, nos ayuda a comprender diversas perspectivas y experiencias. Compartamos nuestros comediantes favoritos. Me encantaría ver qué te hace reír. Suena divertido. Tengo curiosidad por descubrir nuevos estilos de humor gracias a tus recomendaciones. No puedo esperar para sumergirme en nuestras discusiones de comedia. Lección 21. Planificación de eventos. Excelente. Nos encantaría celebrar nuestro evento en su hotel. Sí, es un lugar fantástico, y la ubicación es perfecta para nuestras necesidades. Estoy de acuerdo. El ambiente le dará el tono perfecto a nuestra reunión. Además, las facilidades que ofrecen harán que todo funcione a la perfección. Sí, contar con todo el equipo y apoyo necesario es esencial para un evento exitoso. Asegurémonos de finalizar los detalles y confirmar los arreglos pronto. Por supuesto, quiero asegurarme de que todo esté listo con bastante antelación. Yo también. Nos ayudará a centrarnos en el evento en sí, en lugar de en los detalles de última hora. Estoy emocionado por ver cómo todo se junta. Lección 22. Asignación de roles. Creo que también deberíamos asignar roles y responsabilidades específicas para este proyecto. ¡Qué buena estrategia! Te ayudará a mantener todo organizado y responsable. Exactamente. Los roles claros minimizan la confusión y garantizan que todos conozcan sus tareas. Sí, además, permite que cada persona se centre en sus fortalezas. Creo que es esencial comunicar estos roles de manera efectiva al equipo. Por supuesto, fomentará la colaboración y un sentido de propósito compartido. Delinearemos los roles y los discutiremos durante nuestra próxima reunión. Genial idea. Tengo muchas ganas de ver cómo contribuyen todos. Yo también. Esto nos preparará para el éxito. Lección 23. Planes de playa. Suena relajante. ¿Tienes alguna playa en mente? Estaba pensando en el que tenía arena suave y blanca y agua azul clara. Suena perfecto. Siempre es agradable relajarse junto al mar. Por supuesto, me encanta el sonido de las olas y el calor del sol. Sí, es la manera perfecta de escapar del ajetreo diario. Estoy de acuerdo.
Vamos a planificar algunas actividades divertidas, como voleibol de playa o snorkel. Genial idea. Me entusiasma pasar tiempo de calidad al aire libre. Yo también. Preparemos un picnic y disfrutemos de un día completo en la playa. Suena bien. Qué ganas de nuestra aventura en la playa. Lección 24. Antecedentes históricos. Algunos grupos importantes de personas en los EU se jactan de que su familia llegó en el Mayflower. Sí, esa es una parte notable de la historia estadounidense de la que muchos se sienten orgullosos. Exactamente. Simboliza el comienzo de una nueva vida y aventura en una nueva tierra. Estoy de acuerdo. Estas historias moldean la identidad de muchas familias en todo el país. Es fascinante cómo la ascendencia puede conectarnos con el pasado. Sí, comprender nuestra herencia puede generar un sentido de pertenencia. Exploremos más sobre las diferentes historias de inmigrantes en Estados Unidos. Gran idea. Cada historia profundiza nuestra comprensión de la historia del país. Estoy deseando aprender más sobre estos diversos orígenes. Lección 25. Recomendaciones de refrigerios. ¿Tienes alguna recomendación de marcas o sabores específicos de snacks? Sí, por supuesto. Me encanta probar diferentes tipos de snacks saludables. Genial. Siempre busco opciones ricas que también sean nutritivas. ¿Has probado los garbanzos asados? Están crujientes y deliciosos. No los he probado, pero suenan deliciosos. Sin duda los probaré. Deberías. Y también te recomiendo las almendras cubiertas de chocolate negro. Están divinas. Suena increíble. Me encanta la combinación de grasas saludables y antioxidantes. Exacto. Hagamos una lista de bocadillos para la próxima vez que vayamos de compras. Genial idea. Me emociona descubrir nuevos sabores juntos. Lección 26. Exploración de la ciudad. Claro, empezaré a investigar algunas ciudades que podamos considerar para nuestro viaje. Suena fantástico. Hay muchísimas opciones geniales. Sí, pienso en lugares que ofrecen cultura y aventura. Por supuesto, es importante encontrar un destino con mucho que explorar. Estoy de acuerdo. Busquemos ciudades con atracciones interesantes y buena comida. Sí, una ciudad con un ambiente vibrante hará que nuestro viaje sea aún más placentero. Elaboraré una lista de ciudades potenciales y podremos discutirlas juntos. Perfecto. Tengo muchas ganas de ver qué encuentras. Será un viaje emocionante planificar nuestra próxima aventura. Lección 27. Paradas convenientes. Sí, hay uno al lado de la estación, perfecto para tomar algo rápido. Me alegra oír eso. Me facilitará mucho el viaje de regreso. Por supuesto,
Me encanta cuando la comodidad se une a la calidad en un lugar como este. A mí también. Es bueno tener opciones que no requieren desvíos. Exactamente. Ahorra tiempo y facilita el día. Además, puedo comprarme un pequeño capricho por el camino. Sí, algo para disfrutar durante el viaje puede marcar la diferencia. Estoy de acuerdo. Son esas pequeñas alegrías las que alegran un viaje que de otro modo sería rutinario. Planeemos parar allí juntos la próxima vez. Lección 28. Superar la procrastinación. Otra técnica es crear un horario. ¿Cómo ayuda eso a combatir la procrastinación? Bueno, tener un plan claro divide las tareas en partes manejables, haciéndolas menos abrumadoras. Tiene mucho sentido. Es más fácil abordar tareas pequeñas una a una. Exactamente. Además, te ayuda a priorizar lo que hay que hacer primero. Correcto. Saber en qué enfocarse realmente puede aumentar la productividad. Y ver tareas tachadas de una lista puede ser increíblemente motivador. Sí, proporciona una sensación de logro que te anima a seguir adelante. Por supuesto, la constancia es clave y un horario ayuda a establecerla. Estoy empezando a ver cómo una planificación efectiva puede transformar la procrastinación en acción. Lección 29. El poder de las flores. Cultiva principalmente flores como rosas y girasoles en su jardín. Sí, me encanta cultivar rosas, aportan mucha belleza y fragancia. Las rosas son preciosas. Los girasoles también son fantásticos, siempre alegran cualquier espacio. Exactamente. Los girasoles son muy alegres y atraen abejas y mariposas. ¡Qué gran beneficio! Es maravilloso ver cómo la naturaleza florece en tu jardín. Sí, además, cultivar flores da una sensación de logro y alegría. Me lo imagino. Cada flor es un recordatorio del cuidado que le has puesto a tu jardín. Claro, es como alimentar un poquito de felicidad. Me encantaría ver tu jardín algún día. Lección 30. Alojamientos acogedores. El alojamiento allí ofrece acogedoras cabañas para alquilar, lo cual suena muy atractivo. Perfecto. Las cabañas tienen un ambiente encantador, sobre todo en plena naturaleza. Sí, ya me imagino sentada en el porche con una taza de café. Exactamente. Y es una excelente manera de desconectar del ajetreo diario. Además, estar rodeado de naturaleza es muy refrescante para la mente y el cuerpo. Por supuesto, es el lugar ideal para relajarse y rejuvenecer. No puedo esperar para relajarme y disfrutar del entorno tranquilo. Sí, reservemos pronto una de esas cabañas. Sin duda, será una experiencia inolvidable.